Como un primer paso para estudiar el comportamiento de la empresa competitiva, pues vamos a ver cómo podemos conocer gráficamente cuáles son los ingresos que consigue la empresa, cuáles son los costes fijos, los costes variables, los costes totales que afronta la empresa a partir de un gráfico en el que podamos juntar todo esto. Bueno, vamos a empezar a partir de el gráfico de las funciones relacionado con las funciones de costes de la empresa, de coste fijo medio, de coste variable medio, coste total medio y coste marginal. A este gráfico, donde podemos ver las distintas funciones de coste, le añadimos también el precio del producto. En este caso, pues estamos ahí imaginando que el precio al que se vende el producto pues es aquí pues entre 12 y 10, pues aproximadamente a 11 euros la unidad. El producto se está vendiendo a 11 euros la unidad. Y vamos a imaginar que una empresa competitiva pues está vendiendo aquí esta cantidad, está vendiendo 5 unidades de producto. ¿No? Esta es la situación que imaginamos. Una empresa competitiva que está vendiendo 5 unidades de producto a un precio de 11 euros, y entonces aquí lo que vamos a identificar es con estas gráficas cuáles serían los ingresos y los costes de las empresas. Como un primer paso para analizar después los beneficios, para analizar en otros vídeos los beneficios que obtendrán las empresas. Bueno, vamos a ver en el primer caso vamos a ver los ingresos de la empresa. ¿Cómo podemos identificar los ingresos? Los ingresos que consigue la empresa competitiva serán las unidades que vende, que son 5 unidades, por el precio al que las vende, que serán los 11 euros cada unidad. Los ingresos serán, por tanto, la cantidad 5 por el precio 11. Esos ingresos, 55 euros, 5 unidades a 11 euros cada uno, es el área del rectángulo que tenemos por debajo del precio. El área del rectángulo que tenemos con base la cantidad y con altura el precio. Por tanto, al hallar el área de ese rectángulo estamos hallando los ingresos de la empresa. Esa es la forma en la que encontramos los ingresos en este gráfico de valores medios. Lo siguiente que vemos aquí es el coste total. ¿Cuánto le cuesta a esta empresa producir esas 5 unidades? Bueno, pues podemos identificar los costes totales de la empresa como el rectángulo que tenéis ahí indicado. Ese rectángulo, si os fijáis, tiene de base las unidades que produce la empresa. De base tiene Q y de altura tiene el coste total medio para esas 5 unidades. Como veis aquí, para 5 unidades, esa es la altura del coste total medio, es el valor de la función de coste total medio para 5 unidades. Por tanto, ese rectángulo que tiene de base 5 unidades y de altura el coste total medio de 5 unidades, lo que nos da es el coste total. 5 unidades por ese coste total medio, pues el coste total que está que está teniendo la empresa. ¿Qué más podemos ver en este gráfico? Bueno, pues podemos conocer también los costes fijos de la empresa. ¿Cuáles serán los costes fijos? Pues de nuevo vendrá dado por un rectángulo que tenga de base las unidades que está produciendo la empresa multiplicado por el coste fijo medio, ¿no? Pues la media de costes fijos que le corresponde a cada unidad. ¿Cuál es la función de coste fijo medio? Pues como veis ahí, la que está en azul. Por tanto, el rectángulo que tiene de base las unidades producidas y de altura el coste fijo medio para esas unidades, pues medirá exactamente los costes fijos. Ese rectángulo que tenéis ahí mide como área, su área equivale a los costes fijos de la empresa. Los costes variables pues serán parecidos. El coste variable de la empresa lo podremos encontrar como el rectángulo que tiene de base las unidades que se está produciendo y de altura el coste variable medio para esas unidades, ¿no? Pues como veis, el coste variable medio, que es la función que tenéis en rojo, para 5 unidades, este es el valor del coste variable medio. Coste variable medio por Q es el área de este rectángulo y serán los costes variables. Tanto los costes fijos como los costes variables los podemos encontrar de otra manera. ¿Cómo? Bueno, pues como hemos visto en la diapositiva anterior, la que tenéis aquí indicada, los costes totales, mezclando los costes totales con los costes fijos o con los costes variables, podremos encontrar los costes fijos y variables de una forma alternativa. ¿Cómo hacerlo? Bueno, la forma alternativa de encontrar los costes fijos es como la diferencia entre los costes totales y los costes variables. Como los costes variables, si recordáis, eran el rectángulo de aquí abajo, el coste total es toda este área, la diferencia entre el coste variable y el coste total es el rectángulo que tenéis ahí en azul, que serán los costes fijos. De la misma manera, respecto a los costes variables, pues la diferencia entre el coste total y el coste fijo, que en la diapositiva anterior, si recordáis, era el rectángulo azul que estaba abajo, pues también es el coste variable.
¿De acuerdo? Como veis, esos rectángulos azules y rojos, si los comparáis con los de la diapositiva anterior, tienen el mismo tamaño. ¿Vale? Son el mismo tamaño situados en distintos sitios. Porque podemos ver el coste fijo como la diferencia entre coste total y coste variable, y el coste variable como la diferencia entre coste total y coste fijo.